Daniel Estico, buen día, ¿cómo estás? Hola, José Luis, buen día, gracias por llamarme. No, por favor. Estoy casi sintiendo que estamos en el Día de los Inocentes cuando veo los anuncios de los acuerdos para una moneda común con Brasil. Claro, porque ni el gobierno argentino tiene poder, porque esto requeriría de un acuerdo a nivel de los congresos de ambas naciones, ni lo tiene Lula, por empezar, amén de la cuestión de las asimetrías de manejo económico de una nación y otra, ¿no? Tal cual, José Luis, porque lo que estamos viendo es que estamos frente a un gobierno que lo único que busca es tratar de inventar títulos de diario y de esa forma sorprendernos y distraernos, pero no avanza en una política económica que tenga a empezar mínimamente a, por lo menos a que los desequilibrios macroeconómicos y macrosociales que tiene la Argentina, inflación, pobreza, empleo de baja calidad, etcétera, que por lo menos dejen de crecer y que empiece a revertirse, sino que vemos todo lo contrario. ¿Vos te acordás que ya la semana pasada, el miércoles, el ministro Massa nos sorprendió con este canje de deuda cuando uno dice, pero ¿cómo? No hay dólares para darle a los importadores de insumos, ¿no? Te digo, para que vos compres Mm. un auto importado y entonces atentes contra la industria nacional, sino que estás restringiendo la venta de dólares a importadores de insumos que son necesarios para terminar un proceso productivo, y resulta que hay 1.000 millones de dólares para darle a la patria financiera. Entonces, lo mismo como vos decís ahora, tratan de llenar tapas de diarios con la propuesta de una moneda común. Y tenemos la experiencia de hace más de 40 años, si mal no recuerdo, 30, el acuerdo de Maastricht Mm. en Europa para tener una moneda común. Y tuvieron 10 años de convergencia macroeconómica, de tratar de converger la inflación, converger el déficit fiscal, tener políticas más o menos equilibradas para que el proceso sea sostenible, sustentable. Y acá en Argentina, como vos bien decís, tenemos inflación del 100 mientras Brasil no llega al 7, tenemos recesión y Brasil sigue creciendo. Entonces, creo que es como vos bien decís, es tomarte el pelo, es tratarte del Día de los Inocentes, ¿no? Sí, sí, totalmente. Porque además yo comentaba para la audiencia, ¿no? Es decir, podemos hablar mucho de datos macro, datos micro, pero hay un dato cultural que separa profundamente a ambas sociedades. En Brasil el concepto del uso del dólar no existe. Es hasta un dolor de cabeza ir con dólares a Brasil, para después hacerlos de la moneda de uso común, porque no te lo toman en ningún lado. A Exacto. contrario, Censu, de nosotros, que si no somos la segunda, somos la tercera nación del planeta que atesora dólares, ¿no? Tal cual, justamente ahí hay un problema cultural que tiene su explicación en que en la Argentina tenemos largas historias y repetidas de confiscaciones de ahorros, y en Brasil eso no ha ocurrido. Y la Argentina tuvo dos hiperinflaciones y apenas en los 90, en el fin de los 80, principios de los 90, y Brasil eso no lo ha tenido. Entonces hay una distancia enorme para decir, bueno, queremos tener una moneda común, pero ¿para qué? Fíjate vos que la semana pasada el INDEC dio a conocer los datos del comercio exterior argentino, Sí. y con restricción de importaciones, con cepo, con todas las limitaciones que se le impusieron para cuidar las divisas, las importaciones crecieron 29% y las exportaciones, que es lo que tenés que fomentar justamente para generar divisas, crecieron la mitad, 13,5%. Y en cantidad de lo mismo, las cantidades importadas aumentaron 11%, 16%, perdón, 11%, digo bien, 11% de las cantidades importadas del volumen, y las exportaciones, que es lo que tenés que fomentar, cayeron 2%. Entonces, tenés un gobierno que dice cosas, pero después cuando vos ves los datos finales, hace todo lo contrario, ¿no? Sí, bueno, este es el tema, ¿no? El otro día conversaba con gente que vive en Mar del Plata, pero tiene campos en la zona, y bueno, me hablaba, no solo hablábamos de la sequía, de todo este tema, sino del masazo que significó la prohibición de exportar carne a China, ¿no? Que tiene mucho que ver con esta baja artificial de precio de la carne que hay hoy, que me parece que es un problema que está ahí agazapado el índice de inflación y que no lo van a poder contener mucho tiempo más, ¿no?
Claro, porque la única manera que están conteniendo la inflación y que aún así no pudieron coronar 2 meses consecutivos de inflación empezando con 4, porque te acordás del 4,9 de noviembre y terminó con 5,1 en diciembre, y para que diera 5,1 en diciembre tuvieron que postergar los aumentos de tarifa del transporte, por ejemplo, acá en Cava, justamente en diciembre para los primeros días de febrero, porque si no el índice hubiera dado más cerca de 6 que de 5,1, y cuando uno mira los precios mayoristas, el costo de la construcción, están más cerca del 6 que del 5, así que no hay política genuina desde la llegada de Massa. Simplemente lo que hizo fue cambiar las expectativas, evitar caerse del precipicio, pero no más que eso, ¿no? Y vemos que siguen en lo mismo, ¿no? Porque fíjate que esta jugada que se mandaron de vender, de salir a recomprar bonos o recomprar deuda por $1.000 millones, lo armaron ellos, dieron conferencias, entrevistas en off y en on para explicar cómo se había gestado ese proceso, y destacaban que se manejó en total secreto, que solamente 3 personas lo hicieron, y resulta que el mercado venía anticipando la medida hace 3 meses, con bonos que estaban en $20, pasó a 30, y obviamente vos sabés, José Luis, que el mercado compra con el rumor y vende con la noticia, Sí, con lo cual el jueves, cuando empezó el Banco Central, el Ministerio de Economía, a dar las instrucciones para empezar el canje de deuda, los bonos empezaron a derrumbar, el riesgo país, que había bajado a casi 1.700 puntos, volvió a la zona de 1.900. Y entonces, para justificar todo eso, ahora Massa salió a decir que hay que investigar y pedir a la CNB. Ellos sabían, lo manejaron 3 personas, con lo cual, como se equivocaron, ahora quieren echar la culpa al mercado del desacierto cometido, ¿no? Bueno, yo no sé si Massa lo hace por eso o porque hay un abogado que presentó una denuncia penal, aunque hasta ahora eso no haya sido un gran título en los medios de Capital. Hay una denuncia penal presentada, Claro. que va a ser ratificada hoy, y creo que lo de Massa es posterior a eso. Y sí, porque era muy sospechoso la reacción que tuvo el mercado en los últimos 4 meses, que de buenas a primeras, con más de un año de antelación, el mercado empezó a anticipar que este gobierno está acabado y que el 10 de diciembre del 2023 asume otro gobierno más pro mercado, menos populismo y más capitalismo, etcétera. Y que el mercado, justificando esa expectativa, había reaccionado. No, me parece que fue demasiado temprano y que esto fue más especulativo que otra cosa, ¿no? Sí, todo va para pensar en eso. Te cierro con esto. ¿Cuál es el sentido, a ver, como analista, si vos tenés que reprogramar deuda, ¿no hubiera sido más lógico ir sobre los bonos que vencen este año? Que hay un calendario de vencimientos que es enorme este año. Pero claro, José Luis, porque justamente ayer lo escribí Enrique Sebas en Infobae, ¿no? Tenemos un segundo semestre en que tenemos vencimientos diarios, mensuales, de 3 billones de pesos, de más de 1.000 millones de dólares, y el gobierno ya empezó a patear esos vencimientos, a canjear bonos que vencen en el 24, en el 25, o sea, el paga a Dios al próximo gobierno, y sale con este canje de deuda de recompra de bonos del 2029, del 2030, o sea, bonos que vencen dentro de 6, 7 años. Realmente es muy inocente, muy infantil o demasiado especulativo lo que anunciaron, y por eso fracasó como fracasó. Pero claramente, si hay que hacer una reestructuración de deuda, vos tenés que descomprimir los vencimientos de corto plazo. Pero previamente a eso, tenés que tener un plan sustentable, un plan económico que diga, bueno, yo hago esto, pero esto va acompañado con lo otro. Empieza a desarmar los tipos de cambio múltiples, empieza a desarmar los atrasos cambiarios, tarifarios, empieza a generar medidas para que se crea más empleo registrado y menos empleo negro. Es decir, todo un caudal de políticas para que vos digas, bueno, están ordenando la cosa. Si no, te cierro con esto porque no quiero hacer tu tiempo. En la semana siguió a conocer las finanzas públicas desde diciembre del 2022. Sí. Salario con inflación del 95%. Jubilaciones aumentaron 70%. Salarios en la administración pública 97%. Inversión en el sector público, inversión en obra pública 55%.
¿Esas son las prioridades del gobierno? Es decir, que el empleado público tenga un salario garantizado y que sea a costa de limarle 20 puntos de ingreso a los jubilados y de paralizar la obra pública. Es una pregunta, ¿no? Sí, claro. ¿Y qué pregunta? Como siempre, te agradezco, te mando un abrazo a la distancia, gracias. Gracias, José Luis, por llamarme. Un fuerte abrazo. Buen Bueno, año. seguimos nosotros aquí. Quien estaba en este momento dándonos estos datos en el aire 99.9 es Daniel Estico.